Miguel Nogales, soy director de particulares de Banco Santander en Andalucía y simplemente quería darle la bienvenida a la sede de nuestra Dirección Territorial de Andalucía, Palacio de Llull. Esperamos que se sientan aquí como en su casa y agradecer también a los organizadores del acto, a la Fundación Doña Rey y al capítulo de Seguridad en Sevilla, la propuesta que nos hicieron para acceder a nuestras instalaciones para la realización de esta conferencia. Y por supuesto, don Miguel Estrada, su presencia aquí. Así que sin más, les cedo la palabra a don Luis Rey. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto del capítulo de Seguridad en Sevilla. Voy a empezar, como es preceptivo, dando las gracias, pero no porque sea preceptivo, sino porque realmente lo sentimos de corazón. Por supuesto, a Banco Santander, a don Miguel Nogales, que nos acompaña, y a don Alberto Delgado, director territorial, por dejarnos esta casa, de la que diré unas palabras dentro de un minuto, porque son relevantes para la ocasión en la que nos encontramos. Por supuesto, también al Ayuntamiento de Sevilla, en este momento representado por su directora general de Economía, doña Esperanza Caro, sin cuyo patrocinio este acto y unos cuantos más habrían sido imposibles. También a la Fundación Cajasol, que apoya de manera regular nuestras actividades. Y, como no, a don Miguel Aldana, que se ha cruzado desde Laredo, Texas, no Laredo, Cantabria, hasta aquí, para acompañarnos esta tarde. Decía que diría unas palabras sobre la casa en la que estamos. Este Palacio de Yanduri, construido a primeros del siglo XX, se erige sobre el solar que ocupó la casa del Vicentero de Leca durante 300 años. Los Vicenteros de Leca, nos sonará a todos don Miguel de Mañana y Vicentero de Leca, el fundador de la Caridad, los Vicenteros de Leca fueron una de las dos grandes familias sevillanas que estuvieron muy implicadas en todo el proceso de hispanificación de América. La otra que se conserva es la casa de los Bucarelli, que está en la parte de Santa Coloma y San Vicente. Esta desapareció y fue transformada en este precioso palacio de estilo, diría yo, neo-renacentista que ahora nos acoge. Me parece además especialmente relevante que celebremos esta sesión aquí por las características de la ciudad de cuyo capítulo es embajador Miguel Aldana. Una ciudad, Laredo, en Texas, fronteriza con México, que con unos habitantes, con un número de habitantes muy similar al de Sevilla, alrededor de 700.000 también, concentra el 40% del comercio entre Estados Unidos y México. 120 millones de habitantes de un lado de la frontera, 350 más o menos del otro, es decir, el 40% del comercio internacional entre dos países que suman tantos habitantes como la Unión Europea. Lo que eso significa en términos de transacciones, en términos de banco y en términos de, en general, comercio y producción, creo que es bien reflejado por una anécdota que me decía esta mañana Miguel, y es que en la ciudad de Laredo cruzan diariamente la frontera 16.000 camiones, lo cual es aproximadamente uno cada 10 segundos, nada menos. Imagínense ustedes lo que significa. Unos 280.000 millones de dólares, me parece que es, de transacciones por esa ciudad a lo largo del año. Pero como nos hará saber dentro de un momento don Manuel Bellido, Miguel Aldana es mucho más que un mero representante del capítulo de Singularity U. Es una persona con un amplísimo e interesantísimo bagaje industrial y de innovación. Así que yo quiero pedir un muy fuerte aplauso de bienvenida hacia él y le paso la palabra a don Manuel Bellido. Gracias, Miguel.
del norte de Río Bravo, de esos paisajes que todos hemos conocido a través de los westerns que hemos visto en el cine, donde esos cowboys legendarios intentaban conquistar el oeste, es Miguel Aldana. Él, si es un cowboy, es de las nuevas tecnologías, de las tecnologías exponenciales. Y si está conquistando algo, es el futuro lo que está conquistando. Miguel Aldana estudió ingeniería química, pero muy pronto descubrió que la química la tenía precisamente con las nuevas tecnologías y con las tecnologías exponenciales. Trabajó en diversas empresas, siempre en temas de innovación, porque era de alguna manera cada vez más su especialidad, hasta que aterrizó en un determinado momento en Sony Electronic, que es una empresa de electrónica de consumo que tiene un gran paraguas y bajo la cual están muchas sociedades del sector. Ha pasado prácticamente por muchísimos departamentos, siempre en el primer nivel de dirección. Se ha convertido en este último tiempo en el director de operaciones de producción y de ingeniería. Es una persona que tiene un perfil de liderazgo muy interesante, porque siempre su liderazgo está encaminado a obtener cambios. Es lo que trata de hacer en todos los equipos. Es un especialista también en organización de empresas. De hecho, ha hecho uno de los máster más prestigiosos que hay en Estados Unidos, el de la Universidad Internacional de Texas. También hizo el certificado, se certificó en el Six Sigma Black Belt en Japón. Y ha estado prácticamente viajando muchísimo tiempo, conoce muchísimas ciudades de Oriente, de Occidente, le gusta mucho viajar también con su familia, tiene una hermosísima familia, tiene 3 hijos maravillosos. Y Miguel, en uno de esos viajes, aterrizó en la Silicon Valley, donde hizo el programa ejecutivo de la Singularity University. Eso es prácticamente lo que le ha permitido, lo que le ha empujado a ser hoy el embajador y el director de Singularity University allí en esta ciudad del sur de Texas tan maravillosa que es Laredo. Es también por estos conocimientos que se ha convertido en el supporter de aceleración de Sony para Estados Unidos. Está ayudando a muchísimas startups, tanto en el tema de la inversión como en el tema también de conseguir objetivos. Hoy yo espero de montarnos en esa nave, en esa navecilla lunar que a él le gusta montarse y montar a sus equipos para desafiar y para retar el statu quo y para de alguna manera conseguir los objetivos. Y yo creo que nos podemos montar contigo en esta nave para ver todo lo que Singularity está haciendo allí en Texas, todo lo que está haciendo ayudando a las administraciones públicas para la gobernanza, todo lo que está haciendo para las startups y todo lo que está haciendo para la sociedad tejana. Entonces, 3, 2, 1, 0, inyección, tuya es la palabra. Gracias, Manu. Bueno, antes de empezar, me gustaría que empezáramos con el video institucional de Singularity, por favor. Welcome. By joining us here today, you are now part of the Singularity University global community. Singularity University is a B Corp, an impact organization located at the NASA Research Park in the midst of Silicon Valley. Our mission is to educate, inspire, and empower leaders and their communities across the globe to address today's grandest challenges using exponentially advancing technologies. We at Singularity University understand that we cannot do this alone, and we understand that real impact is going to happen with you and your communities at a local level. While the ideas here today represent those of Singularity University,
our faculty, our founders. This entire event is the work of your Singularity University local chapter. So thank you to all of them for making today happen. We hope. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Es para mí un placer estar hoy aquí y compartir algunas de las cosas que estamos haciendo en Laredo. Primero que nada, mis disculpas con mi español viene de origen de México, entonces algunas palabras pudieran no ser exactamente como ustedes están acostumbrados a hablar el castellano, pero aclarando el punto, yo creo que de ahí podemos partir tranquilamente, ¿verdad? Voy a estar moviéndome un poquito en ambos lados para poder dar la atención correcta. Y bueno, vamos a empezar con este tema que es Laredo, Sevilla, similitudes singulares y oportunidades exponenciales. ¿Qué es lo que estamos visualizando en todo esto referente a toda la misión de Singularity University? Y esto es algo que se ha actualizado en el último mes, en realidad. Es algo muy reciente y el scope de Singularity se ha ampliado en base también a la diversidad y a la exponencialidad de las mismas tecnologías que hacen que la misión tenga que ser un poco más, que abarque más tópicos desde el punto de vista energético, ambiental, alimentación, lo que es shelter, habitación, espacio, y bueno, ese es un tema bastante especial y donde no estamos acostumbrados a hablar mucho al respecto, pero es algo que está pasando y está sucediendo a partir de 2017 y podemos hablar un poco más de ello. Agua, lo que es resistencia a desastres, gobierno, salud, aprendizaje, prosperidad como pueblos y seguridad. Y bueno, todos estos temas o estas grandes grand challenges o grandes retos de la humanidad se visualizan dentro de Singularity y se transfieren también a lo que son los capítulos, y dentro de lo que nosotros hacemos es parte también una parte educativa, y es la misión de educar, inspirar y empoderar líderes que apliquen tecnologías exponenciales para resolver los grandes retos de la humanidad. Algo muy sencillo de decir, es complicado de resolver, sin embargo, hay muchas personas y muchas organizaciones a nivel mundial que están trabajando en todo esto, y nuestra función como capítulos es poder realmente apuntalar esos líderes que puedan tomar batuta y llevar a cabo la resolución de estos grandes retos. Ante todo van a ver todas mis presentaciones en inglés, respetando también parte del contenido que es el capítulo en sí, pero obviamente todo lo vamos a hablar en español. Estos son los primeros 5 objetivos que tenemos dentro del capítulo de Singularity en Laredo. El primero de ellos obviamente es la parte educativa, promover el conocimiento y estar atentos a las tecnologías exponenciales. El segundo es crear la comunidad de creadores, innovadores, profesores, científicos que se puedan comprometer a hacer el desarrollo en la comunidad, obviamente creando ecosistemas de negocios, individuos, instituciones. Y si ven todos estos objetivos, prácticamente es lo mismo que tenemos en el capítulo de Sevilla, y es algo bastante similar en todos los capítulos de Singularity. Establecer las colaboraciones, programas y el networking internacional para poder apoyarnos también y poder cambiar nuestro mindset, nuestra forma de pensar. Porque si algo pasa cuando estamos en una comunidad es que vemos las cosas en base a nuestra cultura, en base a la forma que fuimos educados, en base a lo que vivimos en nuestro entorno, y resolvemos los problemas en base a ese contexto. Pero cuando nos envolvemos de gente de otras nacionalidades, de otras culturas, realmente te das cuenta que hay diferentes puntos de vista de cómo atacar problemas.
Entonces esto enriquece, uno, el desarrollo personal y profesional de las personas, y dos, hace soluciones más concretas y que abarcan todos los colaterales que lleva una solución a un problema. Y eso es lo que también como capítulo estamos tratando de hacer con el resto de los capítulos. Y el 5 es un moonshot dentro del capítulo que es realmente apuntalar a Laredo y Nuevo Laredo, que son ciudades hermanas, Texas, México, como el centro de manufactura en Norteamérica de nuevas tecnologías y de innovación, que es lo que llamamos el próximo Shenzhen City. Si alguien conoce China, Shenzhen City pues realmente es el centro de tecnología en China, que prácticamente acaparó muchas de las actividades que pasan en el mundo, en el mundo de nuevas tecnologías, y apuntar a Laredo en ese aspecto. Es parte de la ideología de Singularity. ¿Cuál es tu moonshot? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y qué estás haciendo para lograrlo? Voy a explicar un poquito de mi trayectoria, aunque Manuel lo hizo de una forma excelente. Lo voy a hacer de otra perspectiva y con un propósito específico. Dentro de Sony soy responsable de las operaciones de manufactura, ingeniería, y ahorita voy a platicar un poquito más al respecto de eso. Participo también, a partir de mi involucramiento con Singularity, también estoy directamente relacionado a nivel corporativo en Tokio con un programa en Japón que es el Sony Seeds Acceleration Program, y del cual doy soporte en lo que es en Estados Unidos. Este programa es generado en Tokio y está realmente fundado para desarrollar en Tokio, pero hemos estado expandiendo que también se pueda considerar iniciativas desde otras partes del mundo para lo que son semilleros. Esa es una incubación interna dentro de Sony Corporation, y tengo el privilegio de poder estar apoyando en Estados Unidos. Soy responsable también, después de involucrarnos con Singularity, algo que estuvimos haciendo, obtener un permiso a nivel corporativo para abrir lo que es la manufactura y la experiencia que tiene Sony en la manufactura de productos electrónicos, especialmente en hardware, para poder compartir esa plataforma de manufactura, no solamente para productos nuestros, sino también para otras compañías que estén dedicadas a tecnologías exponenciales. Entonces, a partir del año 2016 podemos tener la oportunidad de dar apoyo a compañías startups, que su mercado principal es el mercado norteamericano, y hemos abierto las puertas de nuestra planta operativa para poder hacer producción a escala de productos de alta tecnología, tecnología exponencial. Y eso, bueno, es muy diferente, y todos los involucrados con startups podrán identificar las diferencias de lo que es hacer un prototipo a poder realmente producir a nivel escala, con calidad y con la confiabilidad de que ese producto va a durar por cierto tiempo. Es completamente, es un know-how diferente, y estamos apoyando de esa forma, y tenemos la aprobación del corporativo para poder hacer eso a nivel Estados Unidos, México. Y participé también, he estado participando para que Singularity pueda realizar el primer Global Impact Challenge, que son algunas de las actividades que hace Singularity, y Sony es el sponsor del primer GIC en Tokio, que va a ser celebrado en febrero de este año, en febrero del próximo año. Con Singularity, bueno, también, pues obviamente soy el embajador en el chapter de Laredo, que es el único chapter en Texas, y la dirección de Singularity hasta el momento va a haber un solo chapter en Texas, y bueno, pues es al sur de Texas, y es en Laredo, ¿verdad? Y hasta ahorita todo se está redireccionando hacia allá: Austin, San Antonio, Houston, Dallas, todas las ciudades importantes. Y di un poco de soporte también en la creación del Singularity EU Tokyo Chapter, que se acaba de formar en octubre de este año.
Participo como vicepresidente en algunas operaciones non-profit de ayuda a veteranos latinos, principalmente en Estados Unidos, y ahí estamos tratando también de hacer una implementación de cómo las nuevas tecnologías como realidad virtual y realidad aumentada pueden a ellos, desde el punto de vista psicológico, después de regresar de ciertas condiciones de guerra, poder aminorar los impactos que tienen después de una guerra, y estamos trabajando en esta non-profit para eso. Hay una incubadora en Laredo que se está formando después del capítulo de Singularity, que estamos tratando de apoyar para que su enfoque sea en los grandes retos. Y bueno, y algo que me decía Luis, ¿por qué no me dijiste antes de eso? ¿Verdad? Pero también fui cofundador de un fondo de inversión en Texas que tiene realmente el enfoque de tecnologías exponenciales y que tiene inversión en muchas de las compañías que maneja Singularity en este momento. Entonces, bueno, son de las cosas. Mi experiencia con proyectos, y es otro punto que ahorita voy a ligar, he tenido la bendición de trabajar en mi poca o mucha experiencia profesional en muchos países, realizando proyectos internacionales desde temprana edad, desde Japón, Tailandia, China, Taiwán, Hungría, en Inglaterra, Brasil, obviamente en Estados Unidos, México. Pero algo importante de todo esto es, y lo que he aprendido a través del tiempo, es que la forma en la que podemos impactar de una manera positiva una compañía, una comunidad, es por medio de sinergias y es por medio de co-creación. No tenemos la verdad absoluta ni de las tecnologías ni de lo que hacemos. Sin embargo, al momento de poder interactuar, y bueno, esa es mi experiencia con muchas diferentes nacionalidades y a diferentes escalas y diferentes proyectos, donde en Brasil tuvimos que desarrollar una planta desde cero para ciertos productos de Sony que se tenían que desarrollar para un mercado cerrado. A Hungría dar apoyo en el desarrollo de baterías de polímeros para celulares, porque no había cierto conocimiento de la tecnología, pero ya estaban desarrollando, ya estaban manufacturando sin tener tanto conocimiento al respecto. Y lo que te das cuenta es que en todas las comunidades y empresas hay gente muy valiosa y que tiene proyecciones bastante acertadas, pero que tiene miedo, que tiene esa incertidumbre de que lo que cree y lo que piensa es correcto o es algo que realmente no está convencido de que es bueno. Entonces, y eso creo que a nuestra cultura hispana nos pasa frecuentemente, ¿verdad? Y yo como mexicano y estadounidense sé que es algo que nos duele y que nos pasa. No creemos en lo que somos capaces de hacer, pero lo podemos hacer. Es un cambio de chip que tenemos que realizar para poder dar ese paso y confiar en las herramientas que tenemos, estar consciente de lo que no tenemos y en base a eso poder hacer una sinergia con alguien que tiene esas herramientas y poder llevar a cabo un proyecto que crecerá de manera exponencial, sobre todo con las tecnologías de las que estamos hablando exponencialmente, ¿verdad? Que van mucho más vertiginosamente creciendo de lo que nosotros podemos captar en realidad. Y de lo que es Sony, las operaciones de Sony, muy rápidamente, esto es Sony en Laredo, es una foto de la planta. Fue establecida en 1979 y hacemos productos, medios de grabación, amplificadores, cámaras, inyección de plástico, y recientemente la colaboración de manufactura, que es abrir la planta para otras compañías que estén en tecnologías exponenciales. Y bueno, tenemos alrededor de 500 empleados y 28,000 metros cuadrados de planta productiva. Estos son los tipos de productos que se hacen para la industria automotriz, que es algo que se maneja de manera que está creciendo impresionantemente en lo que es
México, Estados Unidos, lo que es PlayStation, la realidad virtual, los nuevos procesadores, el PS4 y PS4 Pro, y el nivel profesional, cámaras digital de impresión médica, impresoras médicas, las cámaras de seguridad, proyectores, etcétera. Y lo que es manufactura fuera de nombre Sony, ahí tenemos varios ejemplos. Este es Birsum, que es una compañía nueva que está desarrollando ese producto, esa bicicleta tan simple que se ve ahí, tiene software y lo conecta uno a realidad virtual, y entonces la realidad virtual, en lugar de ser un juguete con el que puedes ver ciertas cosas, se convierte en una parte donde puedes hacer ejercicio y puedes disfrutar ir volando o ir pedaleando en el Tour de Francia, y puedes realmente hacer ejercicio por 1 hora o media hora, lo que tú gustes. Y bueno, son parte de las tecnologías que se están apoyando dentro de la compañía para exponenciar otras compañías que no son competencia directa con Sony, pero que pueden llegar a salir adelante. Este es otro tipo de sensores programables por medio de diferentes tipos de aplicaciones sencillas en tablets, en teléfonos, etcétera, y otros tipos de productos. Vayamos más al lado de, bueno, y esa es la planta. Aquí tenemos el río Grande, que no es muy grande en su anchura, es el río, nosotros llamamos Bravo, río Bravo en el lado mexicano, pero tampoco es tan bravo. Entonces es el río Bravo, río Grande, que divide físicamente Laredo y Nuevo Laredo. Entonces esta es nuestra operación en el lado americano y esta es la operación en el lado mexicano, y se conjunta. Es un camino alrededor de 35 minutos en automóvil, no es tan lejos. Y bueno, pues estas son las operaciones de manufactura y logística en el lado americano, y esta es la planta de manufactura en el lado mexicano. ¿Okay? Hablemos un poco de Laredo. ¿Dónde está ubicada y por qué su importancia? Laredo es este punto que tenemos aquí entre el mapa entre México y Estados Unidos. Se considera que es una parte vital del corredor de comercio entre ambas naciones, y aquí la parte más activa de los Estados Unidos a nivel comercio y de importaciones y exportaciones es toda la parte este de Estados Unidos. Y bueno, tenemos California de este lado, Seattle aquí también, pero la gran mayoría de la actividad empresarial sucede en la parte este de los Estados Unidos, y Laredo, por su posición geográfica, es un punto estratégico. Al igual para México, en lo que es el centro y la parte norte, pues es una brecha recta. Entonces es la forma más eficiente de hacer el transporte entre todas las diferentes tipos de compañías que existen por ambos lados de las fronteras. Este es lo que es la NASCO, la North American Association Coalition para lo que es la industria automotriz, y obviamente lo que es camiones y lo que es el eje de ferrocarril, también pasa por ese punto que es Laredo. Y bueno, realmente es impresionante la cantidad de comercio que pasa entre ambas ciudades. Vamos a ver un pequeño video de Laredo.
Específico, vamos a hablar de lo que es la región Los Dos Laredos, lo que llamamos nosotros Los Dos Laredos. La parte es considerada una de los puertos, el puerto número 1 inland. A pesar de que tenemos un río, no hay comercio en el río en sí, si es nada más es un puerto. Son varios puentes internacionales que hacen todo el tratado entre México y Estados Unidos. En Nuevo Laredo existen 414,000 personas, en el lado americano son 252,000, lo cual hace casi a veces no quiero hablar las palabras en inglés porque las veo y una población de casi 700,000 habitantes. Vemos las personas empleadas en el lado mexicano alrededor de 155,000, 150,000. En el lado americano son 108,000. La tasa de desempleo en México es 3.5%, en Estados Unidos 4.0%. El lado mexicano se concentra en las actividades de manufactura, lo que es realmente las actividades, las empresas mexicanas, norteamericanas están en el lado mexicano por las cuestiones de lo que llamamos el concepto maquiladora, y ahorita explicaremos un poquito más allá al respecto. Y en el lado americano llevamos la manufactura ligera, pero también principalmente lo que es almacenamiento, logística y transporte, y lo que es el cruce fronterizo. El crecimiento de trabajo es del 8.3% en el lado mexicano, en el lado americano 1.3%, y la expectativa de crecimiento es del 4.2% en el lado mexicano y de 5.2% en el lado americano. Existe mucha actividad en estos cruces y en estas fronteras, y bueno, realmente aquí vemos, esta es una imagen del puente de comercio. Y bueno, tenemos 4 puentes y ahorita les voy a mostrar algunas de las imágenes al respecto. Y este es el río Bravo, que divide, este es el lado mexicano y este es el lado americano. El puerto de Laredo está clasificado como el tercer distrito más importante en los Estados Unidos, considerando inclusive los puertos como Los Ángeles, Nueva York, y después sigue Laredo con 284 billones de dólares que se procesan en ese puerto. Y bueno, el distrito en sí abarca varias ciudades de Texas. Esto aquí podemos ver que va desde Del Río hasta McAllen, y bueno, Laredo está justo en el centro, pero esto es la forma en la que el gobierno de los Estados Unidos clasifica ciertos distritos. Pero si vamos al caso específico de Laredo, específicamente el puerto de Laredo, Texas, es el segundo a nivel Estados Unidos con un poco más de 200 billones de dólares, o 200,000 millones de dólares, que realmente es la forma correcta, pero en el lado americano así lo manejamos. Y estos son datos del 2015, en el 2016 realmente es mucho mayor. Entonces esto equivale a un poco más del 40% de toda la actividad económica entre México y Estados Unidos se genera o pasa por estas fronteras. Del lado mexicano tenemos por otro lado la parte manufacturera, y bueno, dices, ¿qué tipo de empresas son las que están en el lado mexicano? Y obviamente son empresas de clase mundial. Ahí podemos ver desde Caterpillar, RIM, el área médica, también Medline, Teleflex, el área automotriz, el área de Consumer Electronics, que es ahí estamos nosotros también. Y bueno, es toda una combinación de muchas industrias puestas en un solo lugar. Hay más de 50 diferentes empresas maquiladoras donde se importa temporalmente algunos productos o materias primas hacia el lado mexicano, se le agrega valor agregado en el lado mexicano en la manufactura y se regresa hacia Estados Unidos como un producto terminado. Entonces, bajo las leyes de NAFTA, es un producto hecho en la región NAFTA, a veces clasifica como hecho en México, a veces clasifica como hecho en Estados Unidos, dependiendo de las clasificaciones arancelarias y también del tipo de producto y de peso que tenga un valor agregado en un país o en otro, ¿no? Y bueno, todo esto, ahí yo creo que parte de los cuestionamientos es qué va a pasar con todo esto con Trump. ¿Verdad?
y me han hecho esa pregunta desde la mañana, entonces no soy político, pero eso obviamente es algo que todos estamos atentos al respecto, y es parte de cientos de empresas norteamericanas, de Estados Unidos que están en México y que tienen muchos intereses en ambas partes de los países, y obviamente esa relación, ese tipo de mentalidad habrá que ver, puede llegar a impactar de una cierta forma, pero no en nuestro juicio hasta este momento, pero no al momento de tener que tomar el capital de un lado y regresarlo al otro lado, porque cualquier aminoración en lo que es el NAFTA o el Tratado de Libre Comercio entre estos países no va a compensar el mover todas las operaciones de un lado a otro por el retorno de inversión que implica. Pero bueno, estamos todos en la expectativa de estas situaciones, y hay ciertos análisis que indican que de alguna u otra forma todas estas relaciones comerciales que han perdurado a través del tiempo seguirán y se seguirán consolidando, ¿verdad? Los puentes internacionales, aquí vemos los 4 puentes importantes. Este es un puente que es no comercial y pasan los automóviles y también la gente. En el puente 2, que es el que usamos la mayor parte, que es solamente lo que son coches, autobuses y demás, pero nada de carga. Tenemos 2 puentes de carga, que es el puente número 3 y el puente número 4, que es el World Trade, y el Colombia, que manejan realmente todo lo que es los cruces, que estamos hablando de un poco más de 14,000 camiones por día. Es vertiginoso todo lo que pasa ahí, y el tipo y bueno, esta es una foto de un día un poco tranquilo, justo después de pasar el puente. Y bueno, son 14 millones de pies cuadrados en lo que son logística y distribución de manufactura. El 97% de casi todas las bodegas está ocupado, no hay espacio. Y eso es lo que dices, bueno, o sea, hay demasiado y no es suficiente, y se necesita seguir construyendo más por la cantidad de comercio que hay entre ambos países. Ya platicamos de lo que son el tren y lo que significa también en las fronteras. Hay más de 1,000 compañías logísticas de transporte y lo que son brokers, que son los que cruzan de un lado a otro todo lo que es las mercancías. Se tiene relaciones con más de 70 países en los tipos de clasificaciones de consideraciones arancelarias entre los diferentes países. Y bueno, hay muchos proyectos de expansión en los puentes, etcétera, que siguen moviéndose dentro de la región. Bueno, y dice, bueno, ¿y qué con todo esto? ¿Qué significa para Singularity? ¿Qué estamos haciendo como Singularity ahí en esa ciudad? ¿Y qué es lo que podemos hacer juntos, ¿verdad? A final de cuentas, esa es otra de las grandes preguntas y por lo que estamos aquí. Dentro de los proyectos que manejamos, y hay muchas similitudes en todo esto entre los capítulos que estamos manejando en Laredo. El capítulo de Laredo es un capítulo relativamente nuevo, está creado a finales de junio de este año. Sin embargo, hemos estado moviéndonos rápidamente y tratándonos de poner a la par con otros capítulos a nivel internacional. Estamos realmente definiendo lo que es la plataforma del análisis de qué tecnologías exponenciales, porque hay muchas. Estamos hablando de nanotecnología, biotecnología, realidad virtual, industria 4.0, en fin, hay muchas cosas y hay muchos diferentes tipos de tecnologías donde si queremos hacer todo, pues no hacemos nada, ¿verdad? Nos quedamos donde mismo y nos quedamos nada más viéndolos de la vitrina y no sabemos realmente poder realizar un plan de ejecución hacia el futuro, ¿verdad? Entonces necesitamos ir realmente delimitando qué es lo que podemos hacer, qué tipo de tecnologías podemos exponenciar en base a la experiencia que tenemos y en base a lo que podemos enriquecernos con otro tipo de industrias que hoy no se manejan. Entonces, hemos estado trabajando con ambos gobiernos, en el lado mexicano, que es una perspectiva más manufacturera,
el lado americano, que es una perspectiva más logística, distribución y almacenaje, que es complementaria, pero en algunas ocasiones diferentes. Entonces las necesidades son diferentes, pero como región las estamos empezando a analizar para ver cuál es la plataforma adecuada. Estamos dando soporte a la comunidad emprendedora, estableciendo y apoyando en lo que son las creaciones de incubadoras y de aceleradoras. Y bueno, se empezó del lado americano con una que se llama Mile One. Veo que en la región de Andalucía esto está bastante desarrollado ya, entonces es algo que estamos revisando qué es la forma más adecuada y qué es lo que realmente puede llegar a impactar que se generen compañías a nivel local que puedan promover la economía local, ¿verdad? Y que al final de cuentas también se están haciendo un comité con las universidades locales y lo que son las escuelas de bachillerato para establecer lo que son campus de tecnología exponencial, donde haya una educación más proactiva y que sea parte del currículum, de los currículos existentes que ya se tiene en Estados Unidos, que son los programas STEM y STEAM, que son Science, Technology, Engineering, Arts and Math. Entonces, estamos viendo, bueno, ya existen estas plataformas, pero ¿cómo las podemos realmente exponenciar para que reflejen algo positivo y algo que deje en la comunidad algo más que una experiencia? Entonces, queremos ir más allá de todo eso y se está discutiendo al respecto con un comité local. Y se está discutiendo, empezamos a discutir lo que son los Smart Cities, siendo comunidades fronterizas y que hay una relación inmensa. Se está discutiendo qué tipo de tecnologías exponenciales son las apropiadas. Y veo, bueno, en Sevilla y en la región ya hay cierta adelanto en lo que son la generación de energía. Y bueno, ya nosotros estamos viendo, por ejemplo, qué hacer con la basura, que se generan más de 1000 toneladas de basura diarias. Es una ciudad no tan grande para tener esa cantidad de basura, pero sin embargo, debido a todo el comercio que existe entre ambas regiones, es impresionante lo que se genera. Y bueno, y se está hablando de también otro tipo de desechos tóxicos que hay que ver dónde se ponen. Y dicen, bueno, vamos a buscar tecnologías exponenciales de innovación que podamos darle trámite a toda esa basura y que podamos generar energía eléctrica sin... realmente el objetivo es eliminar lo que son el basurero municipal. Y platicamos, bueno, ya hay ciertas tecnologías, sí hay ciertas tecnologías, pero lo que estamos viendo es un poquito más allá de lo existente, de los procesos de pirólisis o de los procesos de generar por metano. Eso no se está considerando, es otra tecnología que se llama gasificación, el gas OX, y bueno, y también que tiene los residuos que se pueden utilizar para el proceso de construcción. Y bueno, se están viendo varias cosas y creo que podemos también hacer mucho juntos al respecto, ¿no? Hemos dado ciertos pasos también con las administraciones locales, principalmente en el lado americano. El lado mexicano también ya se comprometió. El lado americano, el día de mañana vamos a entregar esta carta a la administración local, al ayuntamiento local, que es realmente el compromiso del alcalde de la ciudad de Laredo, Texas, para estrechar los lazos y por medio de los capítulos de Singularity Sevilla y Singularity Laredo, analizar qué es lo que podemos hacer como comunidades hermanas, como comunidades que tenemos climas similares, que tenemos poblaciones hispanas. En Laredo el 99% de la gente es hispana y el que no habla español prácticamente se muere en Laredo, a pesar de ser una comunidad en Estados Unidos. Y el 99% de la gente hablamos español. Y obviamente dominamos el inglés, porque en las escuelas se educa a nivel inglés. Sin embargo, tenemos cultura, idiosincrasia e idioma
español. Al final de cuentas somos una comunidad hispana, una comunidad latina. Y bueno, el alcalde reconoce el valor de poder estrechar los lazos entre comunidades similares y empezar a analizar de una forma más formal qué podemos hacer en conjunto, qué es lo que conviene para ambos ayuntamientos analizar, exponenciar y en dónde podemos hacer acuerdos mutuos para lograr dar esos pasos, porque ya hay bases establecidas, pero a veces son esos pequeños clics y bueno, y lo que platicamos localmente en Laredo, decir, bueno, ya sabemos de todo esto, ya platicamos qué es lo que podemos hacer, pero cuando nos hacemos los compromisos, a veces las agendas quedan un poco relegadas por muchísimos otros factores, pero hacer un compromiso con una comunidad hermana a nivel internacional, pues nos pone en otra posición, decir, bueno, ya tengo otro tipo de compromiso, no con mi vecino de al lado, sino con mi vecino en unos cuantos miles de kilómetros, ¿verdad? Entonces, esa sensación y ese compromiso internacional cambia mucho de la forma también, de nuestra forma de pensar, que es algo que a veces nos limita y nos limita considerablemente, ¿verdad? Que es de las situaciones que vemos con más potencial. Y aquí, bueno, proponemos una serie de oportunidades, sin embargo no significa que sean las únicas, pero son de las que podemos empezar a analizar y podemos empezar a revisar más a detalle, y es lo que estamos trabajando Luis y un servidor, y obviamente lo vamos a expandir con las administraciones respectivas para ver cómo, algunas son a nivel público, otras son a nivel privado también, porque no todo se hace, no todo lo hacen los ayuntamientos, nosotros también como empresas, como instituciones, como organismos privados, tenemos alta responsabilidad al respecto. Entonces, puntos de colaboración, aquí estamos poniendo 5 puntos en los ambientes de educación, en los ambientes de incubación de negocios a nivel internacional, en referente a manufacturas, aunque las manufacturas que se manejen aquí versus lo que se maneja allá sea diferente, hay oportunidades en las que se pueden tocar puntos de mejores prácticas. En lo que es el ejemplo de la educación, estamos hablando cómo podemos hacer programas simultáneos de tecnologías exponenciales donde alumnos de nivel bachillerato, a nivel universidad, puedan tener un reto común y puedan converger en soluciones. Y lo que platicábamos desde el principio es que la forma en la que nosotros vemos el problema lo podemos ver de una esquina, pero del otro lado del mundo literalmente lo podemos ver desde otra perspectiva, pero juntos podemos hacer una solución más sólida, más concreta, que pueda exponenciar ese billón de personas que pueden tener un impacto a nivel global, desde comunidades muy regionales como son las nuestras, a final de cuentas. Y eso es la grandeza de las tecnologías exponenciales y la grandeza de lo que podemos hacer con todas estas sinergias locales, ¿no? En lo que es la internalización de incubación de negocios, hoy en la mañana he estado por algunas de las existentes aquí, veo que hay mucho camino recorrido en ese aspecto, pero ¿qué pasaría si les damos también un soporte desde otra perspectiva? Es lo mismo que los alumnos de bachillerato, de universidad, pero bueno, y a nuestros emprendedores, han tenido ellos roce internacional, pueden entender otro tipo de factores que pasan en otras culturas, en otros estados, en otros países, ¿no? Entonces, al momento de exponer ese ámbito, pues enriquece su desarrollo profesional y enriquece las soluciones que proveen hacia los problemas que están tratando de atacar, ¿verdad? En el ámbito de la manufactura, a pesar de ser muy diferente lo que se maneja entre las manufacturas de ambas ciudades, realmente lo que tratamos de hacer es cómo dar cabida a esas nuevas, la manufactura de nuevas tecnologías exponenciales. Y platicábamos hace rato con Evaristo, decir, bueno,
queremos apuntalar a Sevilla en el ámbito tecnológico. Ok, y a veces vamos por el lado del software, vamos por el lado de hardware. ¿Qué es lo que queremos? Si queremos ir por las dos, porque cada vez es más la integración entre software y hardware, y en un momento pensamos siempre, pues el software es lo que va a dejar el futuro, pero si dejamos de lado el hardware, la parte física, podemos perder de vista muchos de los aspectos que pasan con estas nuevas tecnologías, si no podemos controlar esa parte de hardware también. Entonces la convergencia de software-hardware en lo que es tecnologías es parte también fundamental. Y cómo dar cabida a manufactura de ese tipo de tecnologías exponenciales en ambas regiones, yo creo que es algo bastante importante. Así como lo que es la industria 4.0, que es pues realmente la interconexión entre maquinaria, datos, bases de datos y la forma en la que atacamos problemas en la industria, en los diferentes tipos de industrias. Puede ser agrícola, puede ser de manufactura de electrónicos, puede ser cualquiera. Realmente no está atada solamente a un tipo de industria, sino a cualquier industria mientras sea una plataforma común. Y obviamente abrir las manufacturas, y eso es un ofrecimiento que estamos haciendo desde ayer con Luis. Podemos abrir todas las manufacturas a nivel local para buscar las mejores prácticas, encontrar lo que encuentro bueno, lo que puedo implantar allá, lo que de forma viceversa puede ser empresas de Laredo aquí en Sevilla. Y bueno, y esto se trata también de lo que hablábamos de las sinergias y de lo que hablaba de mi experiencia trabajando con muchos proyectos a nivel internacional. Realmente la sinergia y la co-creación es los puntos que nos llevan a poder exponenciar el cambio de una manera positiva en nuestras comunidades. En lo que es logística, algo muy parecido a la manufactura, y bueno, es identificar oportunidades de negocios, cómo aplicar tecnologías exponenciales en ambos lados. Obviamente la parte logística es muy fuerte en Laredo, pero de alguna otra forma, en algunas de las cosas que se hagan en la región andaluza al respecto, cómo podemos realmente cruzar y identificar oportunidades de tecnologías exponenciales en ese rubro. Y bueno, en los Smart Cities ya hay mucho camino recorrido aquí, ahí hay otros tipos de caminos, y cómo podemos crear planes y compromisos internacionales a corto y mediano plazo por medio, aplicando tecnologías exponenciales, que nos podamos comprometer y que no los dejemos en las agendas posteriores, porque también desde el punto de vista privado y desde el punto de vista público, pues hay muchas agendas que tienen prioridad, pero y estas agendas son a un poquito más de mediano plazo, y entonces eso las tiene la tentación de quedarse un poco más atrás porque hay prioridad sobre otras cosas, ¿verdad? Pero al final de cuentas entender que si no caminamos hacia ese punto, y lo que pasa con las tecnologías, que es un crecimiento exponencial, tan acelerado que nuestro pensamiento lineal, personal, como seres humanos no alcanzamos a entender, pues podemos realmente fracturar parte del futuro de nuestras comunidades. Y el último pensamiento realmente en este punto es precisamente eso, es cómo, y lo estamos viendo en el mundo, lo estamos viendo con la situación de Trump, lo estamos viendo con lo que pasó en el Brexit. Muchas de las cosas que están pasando actualmente en la sociedad, hay mucho trasfondo, pero desde el punto de vista tecnológico, lo que pasa es que la tecnología, y bueno, teníamos una plática en Laredo en noviembre al respecto, que era qué va a pasar con el futuro de los trabajos en nuestras comunidades, y qué vamos a hacer al respecto. Bueno, realmente la tecnología significativamente ha cambiado la forma en que nosotros como individuos y como sociedad interactuamos, pero lo ha cambiado, el planteamiento siempre ha sido, lo ha cambiado para bien, y a pesar de que creamos lo contrario, lo ha cambiado para bien, porque no vivimos con mejor calidad de vida, por más tiempo, más saludables por más tiempo, y bueno, y hay algunas gráficas que expuse en esa ocasión desde 1800
de los años 1800, donde se hacía una renuncia sobre la industrialización y que los robots iban a reemplazar al ser humano y que qué iba a pasar con el propósito del ser humano. Bueno, y desde la revolución industrial para acá eso se ha acelerado y lo que ha generado es una mayor tasa de empleo en ciertas industrias. Sin embargo, si perdemos foco y queremos seguir haciendo lo mismo, pues obviamente vamos a seguir afectados. Pero si cambiamos nuestro enfoque y la forma en la que vemos las cosas, podemos salir significativamente beneficiados como comunidad. Y es algo que pues habrá comunidades que no tienen el privilegio de lo que tenemos nosotros, de poder platicar y de poder realmente fomentar un cambio en la forma en la que vemos y operamos nuestra industria, operamos nuestros gobiernos y la forma en la que mantenemos relaciones internacionales. Pero gracias a esfuerzos como los esfuerzos de Singularity podemos realmente empezar a conectar esos puntos y hacer las sinergias adecuadas, ¿no? Entonces, mi mensaje sobre todo esto es, estos son solo ejemplos de lo que podemos hacer juntos exponencialmente, y más allá de ejemplos concretos, lo que yo les invito es realmente a quitarse ese tapujo, si es que existe alguno, a realmente pensar que se pueden hacer cosas exponenciales, que hay que prepararnos al respecto, pero que realmente podemos llevar esas sinergias para ser realmente exponenciales, que es una frase de las de Singularities, be exponential, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Pienso que tenemos un rato que podemos hacer todavía alguna pregunta de algo que se nos haya quedado. Yo quería comenzar por una pregunta. Me gustaría saber si allí en Laredo o a nivel de lo que es en la región de Texas, ¿qué estructura hay como cámaras de comercios o bien como asociaciones empresariales y qué peso tienen en el tejido empresarial de la zona? Bueno, y es algo bastante importante. En lo que es en el área de Texas hay muchas organizaciones, específicamente en Laredo tenemos el Laredo Chamber of Commerce. Parte del video lo hace el Laredo Development Foundation, que es parte del ayuntamiento, que está fundado por el ayuntamiento y que tiene como misión poder desarrollar Laredo no solamente en los ámbitos actuales, en las industrias actuales, sino también ya está integrando a la agenda por medio de Singularity EU lo que es el desarrollo en tecnologías exponenciales. Está obviamente también del lado mexicano lo que es INDEX, que es la Asociación de Industrias Maquiladoras, y también la Asociación de Logística y Manufactura en el lado americano. Pero ya está toda la infraestructura necesaria para poder realmente empezar a movernos a ese enfoque hacia tecnologías exponenciales. Y bueno, en base a lo último que hemos estado haciendo, porque son pocos meses de lo que hemos empezado a hacer las sinergias con todos ellos, abrir esas oportunidades no nada más con un enfoque local, sino con un enfoque 100% internacional, ¿no? Bien. Por ahí hay una pregunta, sí. Si se le acerca el micrófono, por favor. Sí. Ahora lo enciendo. Sí, bueno, muchas gracias por la conferencia. Bueno, aparte de los tintes actuales y políticos que me imagino que preocupan a ambos lados de la frontera en este caso, pero es interesante de ver que el pensamiento de Singularity, la evolución que se está viendo en estos próximos años. Yo he estado en Madrid la semana pasada y he asistido a una conferencia en ese sentido de uno de vuestros líderes. La idea es que en muy poco tiempo el trabajo
se va a sustituir por tecnología y por robots. En el caso vuestro, de las maquilladoras y de Laredo, obviamente la creación de la expansión está basada en una diferencia de costo enorme entre lo que es salarios en México y salarios en Estados Unidos. Y como has demostrado muy bien, se está creando una expansión y una creación de valor importantísima ahora. Ahora, realmente se piensa que en el futuro, con la evolución brutal de la tecnología, en la cual se piensa que el trabajo va de alguna manera a ser sustituido por robots y por inteligencia artificial. ¿Pensáis que una ubicación como la vuestra, que está basada en un diferencial de costo fundamentalmente mano de obra, va a sufrir de esta evolución o va a haber un punto de tránsito hacia otros desarrollos, hacia otra forma de pensar el trabajo y de pensar la creación de valor que para nosotros nos sorprende? Por lo menos a mí personalmente me preocupa, ¿no? Para nuestro país, España, y por supuesto me imagino para vosotros también, ¿no? Son puntos muy importantes y muy bien tocados. Obviamente, como está la estructura actual, es eso, el cómo la parte mexicana agrega un valor significativo sin incrementar los costos operativos, y cómo la parte americana agrega la otra parte en la cadena de suministro. Sin embargo, lo que estamos propiciando, no solo a nivel ayuntamiento, pero a nivel empresarial también es, y bueno, nosotros, en mi caso, la empresa en la que yo laboro en Sony, en la manufactura, inclusive del lado mexicano, estamos a nivel industrial 3.0, que hay mucha automatización en la manufactura, y prácticamente sí ha sido una transformación principalmente, y eso va a pasar en muchas de las operaciones de manufactura a nivel mundial. El trabajo que es 100% repetitivo y que una persona deja de pensar y solamente está haciendo esto, eso va a ser sustituido. Definitivamente, no hay duda al respecto. ¿Por qué? Porque la máquina no se cansa, no tiene ciertas situaciones sindicales, hay muchos factores. Sin embargo, y eso lo platicaba Laredo la semana pasada, inclusive lo estamos viendo en la industria del transporte en específico, y es algo que platicábamos en Laredo la semana pasada. En octubre de este año, una compañía que se llama Otto, que fue adquirida por Uber, ya hizo la primera prueba de entrega de carga en el estado de Massachusetts, específicamente de Boston, a una ciudad en el sur, con un camión lleno de cerveza, que es una de las cargas más valiosas en los Estados Unidos, con un camión completamente autónomo. Entonces, ya no nada más estamos hablando de los automóviles, estamos hablando de la industria del transporte. Y eso, a como se plantea el día de hoy, es que obviamente no vamos a sustituir al conductor del camión, porque a final de cuentas, cuando tiene que bajarse de lo que es el highway o la carretera para llegar a un punto final, que es una bodega, un punto de entrega, pues se requiere la habilidad del conductor. Sin embargo, y hacíamos el ejercicio, visualicen cómo impacta la industria. ¿Qué pasa si el camión en la noche sigue y no necesita pararse por las 8 horas en las que tienes que estar
de regulación dormido, descansando al menos, para poder proseguir. ¿Qué impacto tiene, no nada más a la entrega, pero en lo que es la distribución logística, en lo que es el almacenamiento, en lo que es el cruce fronterizo? Entonces, a veces nos concentramos en el punto final, pero no vemos todo lo que hay alrededor. Entonces, los ejercicios que estamos haciendo hoy en día es tratar de ver todo ese ambiente alrededor de un solo punto para poder proponer las soluciones que vamos a tener al respecto o la aproximación que vamos a tener desde el punto de vista laboral a ese aspecto. Entonces, en resumen, lo que es el trabajo 100% repetitivo sí va a ser sustituido, eso no hay duda. La manufactura en el lado mexicano no se está quedando cruzada, lo que estamos tratando de mover es cómo vamos a irlo transformando y qué trabajo de mayor valor agregado se le va a dar a los empleados. Obviamente el crecimiento de empleos no va a trabajar al mismo ritmo que trabaja hoy, porque esa tecnología va a ser, sino que reduzcas tu fuerza laboral, simplemente que la mantengas, pero que pueda ser mucho más productivo. Uno de los puntos específicos de Trump, sus promesas de campaña que comentaba, bueno, vamos a traer de regreso a todos esos trabajos a Estados Unidos. La realidad es, y la mayor parte de las manufacturas en Estados Unidos son muy automatizadas, y si algo regresa, seguirá el tren y acelerará más todavía el tren de la automatización, lo cual no generará más empleos, sino generará más inversión en el lado de la tecnología, lo que acelerará todavía más lo que estamos hablando de las tecnologías exponenciales. Entonces, son algunos puntos que inclusive a nivel presidencial no se logran captar al 100%, y el trabajo de los capítulos, lo que estamos haciendo, al menos a nivel local, poder ver todo ese 360 para poder dar el enfoque correcto en los futuros años en las comunidades en las que estamos involucrados. A mí me gustaría añadir alguna cosa más. Un par de detalles. Uno, en Estados Unidos, en el año 1900, había un 30% de la población que se dedicaba a la agricultura. En el año 2000 había un 2%. Es decir, había desaparecido más del 90% de los puestos de trabajo, y eso sin tener en cuenta el crecimiento de la población, del sector agrícola. Por supuesto, eso no pasó de un día para el siguiente, pero habría sido absurdo intentar frenar ese proceso mediante leyes de protección del trabajo manual agrícola. Yo creo que la clave está más bien en que seamos capaces como sociedad, con nuestros dirigentes al frente de modo necesario, dirigentes de la administración pública, dirigentes empresariales, dirigentes de los diferentes sectores de actividad, en que seamos capaces, de ir anticipando las tendencias y de ir tomando las medidas de adaptación necesarias. Hace un momentito, mientras hablaba Miguel, me acordaba de un tipo de empleo que en España era muy frecuente, desde luego en los años 60, y yo lo llegué a conocer, que no existía a principios del siglo XX y que no existe a principios del siglo XXI, que es el de operador de locutorio telefónico. Y supongo que más de uno de los que estamos por aquí lo hemos conocido. Eso no existía hace 100 años y no existe ahora. Tuvo su momento, como casi todo, y desapareció. Eso va a ir pasando con tantas otras cosas. Si somos capaces de prever las necesidades de formación y de capacitación de las personas adentro de unos años, estaremos en punta de lanza. Si no, iremos a rastras. Y ahí, mientras mayor acceso a información y mientras mayor capacidad de decisión se tiene en cada uno de los ámbitos, mayor es la responsabilidad a la que uno tiene que hacer frente. Y lo que no puede hacerse es dejación de ella. Es correcto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por ahí? Ahí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia.
Bueno, yo me quería centrar en el tema este de Laredo-Sevilla, similitudes singulares. Bueno, Texas tiene un gran potencial en la agricultura y, bueno, en Andalucía uno de sus pilares es también la agricultura, ¿no? Entonces, bueno, curiosamente, yo a la pregunta que usted hacía sobre qué coincidencias puede haber, aunque geológicamente no tiene nada que ver, pero sí es cierto de que hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, el tema de, bueno, allí hay un exceso en la tierra, por ejemplo, de óxido de hierro, que las plantas hay una adaptación especial que serían aplicables a ciertas agriculturas de aquí. Por ejemplo, el ciprés de Moctezuma está muy poco estudiado, se sabe que crea una rizosfera peculiar que, bueno, sería cuestión de investigar porque aquí tendría muchas aplicaciones. Nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa se dedica a investigar sobre la biomimética y nosotros lo que hacemos es, bueno, la densidad del aire, por ejemplo, el comportamiento evolutivo que han tenido las aves allí es muy similar a la de aquí. Es decir, le quiero decir con esto de que desde el punto de vista de colaboración, estudiar algunos aspectos como, por ejemplo, puede ser en la agricultura. De hecho, bueno, en Murcia todas las patentes de uva de mesa se comercializan y las parras están allí en la zona. Es decir, en Texas, California, de hecho el Congreso Mundial que hay sobre uva de mesa es en California, ¿no? Y bueno, pues esas parras se han patentado en Murcia, porque allí climatológicamente, tienen aceptación, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la agricultura, lo digo porque lo han centrado un poco más en el tema industrial, pero qué duda cabe que la agricultura es un potencial también enorme. Definitivamente, y es la parte en el caso mío específico que está todavía no cubierta en la agenda, y tienes toda la razón. En realidad es un punto importante, y la región del Valle de Texas es algo realmente donde la agricultura es un punto clave y pieza clave para lo que es el estado de Texas. Y bueno, en el lado de lo que es Dallas, Grapevine, que es el área de lo que es la uva, pero al día de hoy todavía no lo hemos incluido, pero definitivamente están las puertas abiertas para poder hacer esas relaciones y hacer las sinergias en los puntos específicos que se están tocando. Pero ciertamente hoy, sí, mi agenda es más industrial porque es el background y es lo que manejamos en el día a día, pero obviamente, y estos son nada más ejemplos, pero hay muchos otros donde se pueden incluir a la agenda y podemos realmente hacer la combinación de esfuerzos para desarrollar actividades en conjunto y poder exponenciar ambas comunidades. En ese tema, con la tecnología que ustedes tienen allí, todo ese background industrial aplicado a dispositivos copiados de la naturaleza, el potencial puede ser enorme. Sí. De hecho, nosotros tenemos aquí un gran laboratorio que es el Coto Doñana, que es el mayor parque natural y más rico de Europa, ¿no? Es decir, es un gran laboratorio donde la ciencia, estamos ahora investigando todo lo que dispositivos que nos aporta la sociedad, ¿no? Sí. Es decir, quiero decir con esto de que yo veo realmente mucha conexión. Correcto, sí, definitivamente. Y es parte de los proyectos también de biotecnología. Efectivamente, es que en realidad la biología digital es uno de los ámbitos que tiene identificado Singularity como de gran potencial. Se dice que el código genético va a ser el equivalente en el siglo XXI al código binario informático en el siglo XX. Por tanto, es mucho lo que se puede hacer ahí. Lo que pasa es que lo que tenemos es que utilizar estas conexiones entre capítulos para poner en contacto a compañeros y colegas de investigación y de producción de ambos lados para que puedan colaborar. Es decir, los capítulos que tenemos que hacer aquí es vías de comunicación. Exactamente. Gracias. Bien, no sé si hay otra por allí, alguna. Pues yo creo que te paso la palabra a ti, Luis, para concluir. Yo quiero
Después de dar las gracias a todas las organizaciones y entidades que han hecho posible este encuentro, darles las gracias a ustedes por su asistencia. El capítulo tiene sentido en tanto en cuanto sea de utilidad a la sociedad, en tanto en cuanto sirva para tender puentes y para generar intereses comunes, sinergias, colaboraciones, porque será esa la vía que nos lleve a progresar en común y además en paz. Así que me gustaría, antes de que pasemos a la Copa de Vino Español que tendremos ahora, pedirles un muy fuerte aplauso para don Miguel Aldana y animarles a que se pongan en contacto con nosotros para que podamos catalizar esos encuentros, esas colaboraciones y esas comunicaciones que nos deben hacer crecer conjuntamente. Miguel, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.